Buenos días, tardes o noches, ya sea en la hora en que estés viendo este video. El día de hoy les presento 3 sucesos que conmocionaron al Ecuador entero. Sin más que agregar, acomódense y disfruten de este video. El 2020 fue un año de olvido, yo lo califico como el peor año para toda la humanidad. Llega febrero, el 29 para ser exactos, cuando el gobierno ecuatoriano anunció oficialmente el primer caso de contagio de COVID-19 en su territorio. Se trató de una adulta mayor que había importado el virus 15 días antes, convirtiendo a Ecuador en el país número 55 en el mundo con presencia de la mortal enfermedad. Apenas unas semanas más tarde, Ecuador pasó a ser de forma vertiginosa uno de los territorios con los mayores índices de contagios y muertes del mundo, particularmente en Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país, donde la enfermedad pegó con dureza. El horror comenzó a manifestarse en las calles cuando empezaron a aparecer cadáveres de personas que colapsaban en su desesperación por respirar, o de quienes fallecían en sus hogares y sus propios familiares colocaban sus cuerpos en las veredas con la esperanza de que las autoridades se hicieran cargo. Los meses posteriores no fueron alentadores. Los hospitales de las grandes ciudades se vieron excedidos por la cantidad de casos, la falta de pruebas tampoco permitía llevar un registro real de la cantidad de infectados o de las razones del aumento inusual de fallecimientos comparados con los promedios anuales. Ecuador se hallaba a merced de la COVID-19 y para finales de 2020 registraba más de 200.000 casos y cerca de 14.000 muertes, cifras terribles para un país de tan solo 17 millones de habitantes. En época de pandemia se escuchaba algunos rumores que pacientes que llegaban a los hospitales con COVID no eran atendidos como debía ser y los dejaban a su suerte en una camilla. En la mañana del 27 de enero del 2021, el presentador de televisión, Efraín Ruales, salía del gimnasio que frecuentaba con su novia Alejandra Jaramillo. Conducía su vehículo por las calles Guillermo Cubillo y Juan Tancamarengo, en el norte de Guayaquil, recibió un impacto de bala desde otro carro, que acabó con su vida. Alejandra Jaramillo, la novia de Ruales, dijo en la audiencia que ella había salido junto al actor del gimnasio, y que cada uno se fue en carros diferentes. Minutos después que ella llegase a su casa, recibe la visita de un agente policial, contándole que Ruales había sido disparado. Cuando Jaramillo llegó al lugar, le indicaron que el periodista ya no tenía signos vitales. Horas más tarde, el vehículo Grand Vitara con el que se cometió el delito, fue encontrado en el sur de la ciudad incinerado. Al día siguiente, Patricio Carrillo, quien era el comandante general de la Policía Nacional, informó sobre la implementación de un plan de recompensa por información que ayude a esclarecer el asesinato, ofreciendo una recompensa de $50.000. 7 son los procesados por este crimen. Álvaro Cagua, alias Alvarito, autor directo. Alexis Casquete, alias Casquete, coautor. Y Carla Molina, Jorman Veloz, Aarón Arreaga y Juan Carlos Redovan, cómplices. El 8 de noviembre de 2021, alias Alvarito, contaría su versión de los hechos refiriéndose a un tal Marcelo, y que lo había contratado para cometer el atroz acto. Nos comunicamos con una persona llamada Marcelo, quien había sido la persona que había dado la vuelta, el que nos contrató y tocó este tema, que me iba a regalar un trabajo, porque yo le toqué el tema que estaba necesitado. A
afirmó Cagua en su testimonio. Cagua, que admitió ser quien le disparó a Ruales, se habría comunicado con alias Casquete para que sea él quien maneje el vehículo Grand Vitara azul con el que se cometió el delito. Según la versión de Álvaro, el total de la paga habría sido de $5,000 y que el 70% se lo habría entregado un día antes del hecho. El restante se lo dio después del asesinato, dinero que fue repartido entre él y Casquete en partes iguales. Álvaro Cagua y Alexis Casquete recibieron una pena de 34 años con 8 meses de privación de libertad. Los dos fueron considerados como autores de este asesinato. Los otros vinculados en el caso: Carla Molina, pareja sentimental de Casquete, quien habría incinerado el vehículo en el que se movilizaron los autores del crimen. Jorman Veloz, encargado de la logística del asesinato, según Fiscalía. Y Juan Carlos Redovan, el que habría robado el automotor para cometer el hecho violento. Fueron sentenciados como cómplices por 17 años y 4 meses de cárcel. El pasado 19 de enero de 2023, se conoció el fallo de un tribunal del Guayas, en el que se sentenció a 17 años de cárcel a Aaron Arreaga Cedeño, de 26 años, por ser quien arrojó el arma de calibre 9, que se usó para cometer el crimen. Ruales había publicado un video en sus redes sociales en julio del 2020, en el que aseguraba estar recibiendo amenazas por sus opiniones sobre los casos de corrupción en los insumos médicos del sector público durante la pandemia. Lo curioso es que aparece justo día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. ¿Qué buscan las mafias? ¿Callarme? Tranquilo, porque yo no pienso entrar en la política, así que relájense. Es 6 de enero, en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil, antes de las 5 de la mañana, un sujeto violentó la seguridad del carro Chevrolet Grand Vitara azul para luego robárselo. Y en ese lugar empezó su ruta delictiva. El recorrido del automotor quedó grabado en varias cámaras de seguridad. Sábado 9 de enero. El Grand Vitara azul llega a una gasolinera en el sur de Guayaquil y de él se baja alias Casquete, actualmente detenido y vinculado al asesinato de Efraín. Da un par de vueltas alrededor del vehículo y continúa. Viernes 15 de enero. Luego de 9 días de ser robado, el vehículo aparece en lo que sería su primer crimen, el que terminó con la vida de un ex trabajador del puerto marítimo en el sur de Guayaquil. Pero allí no termina su ruta. Lunes 25 de enero. El Grand Vitara azul fue captado en cámaras de videovigilancia a las 7:06 de la mañana en la avenida Felipe Peso, en la urbanización Mirador del Norte, justo a la hora en la que el presentador rutinariamente salía del gimnasio. Martes 26 de enero. El carro reaparece en la misma avenida, pero mucho más temprano, 6:28 de la mañana. Aquel día, Efraín no acudió al gimnasio y los sicarios se fueron del sitio. Faltaban pocas horas para el asesinato. Miércoles 27 de enero, 7:15 de la mañana, el vehículo de Efraín Ruales sale de una calle transversal a la avenida Guillermo Cubillo y tras él, sus verdugos en el mismo Grand Vitara, que finalmente le dio alcance y de un certero disparo, asesinaron al presentador y actor, luego de que salió del gimnasio en el que entrenaba junto a su novia Alejandra Jaramillo. El crimen causó consternación en todo el país. Tras delimitar la ruta de escape del carro asesino, se conoce que los ocupantes del vehículo avanzaron por la avenida Guillermo Cubillo hasta tomar la avenida Juan Tancamarengo y después el viaducto de la Prosperina hasta llegar a la vía perimetral. Algo que se corrobora a través de otra cámara de seguridad privada, ubicada en la 24 y la G suburbio de Guayaquil, que registra su paso a las 21 horas. Allí, quisieron abandonar el automotor, pero no pudieron y avanzaron hasta la 25 y la G, donde finalmente lograron incinerarlo para desaparecer pruebas. Iban 2 hombres y una mujer. Y ahí ellos se bajaron y se fueron, pero andaban con guantes. Todos andaban con guantes. La ruta delictiva del Grand Vitara azul que circuló por 21 días en casi todo Guayaquil con placas adulteradas. El
El 8 de enero de 1988 ocurrió en Ecuador la desaparición de los hermanos Carlos Santiago de 17 años y Pedro Andrés Restrepo de 14 años, hecho perpetrado por efectivos del Servicio de Investigación Criminal, SIC, de la Policía del Ecuador. Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron detenidos injustamente mientras se trasladaban en el automóvil de su papá. Al cumplirse 35 años de la desaparición forzada de los hermanos Restrepo, el cual se recuerda como un crimen de Estado. El SIC fue creado bajo el gobierno del presidente León Febres Cordero, cuya presidencia comienza en 1984 y termina en 1988. Se trató de una estructura clandestina que cometió actos ajenos a la ley y violaciones de derechos humanos, según la Comisión de la Verdad. La comisión estableció que los jóvenes fueron encarcelados sin fundamento legal y asesinados. Además, fueron torturados en el SIC, donde uno de ellos falleció. El exagente policial Hugo España declaró que ambos estuvieron recluidos en el SIC. Con posterioridad, señaló que el 12 de enero de 1988, y por indicación de sus superiores, habían lanzado 2 bolsas de polietileno, presuntamente con cadáveres, a la laguna Yambo, ubicada a 115 kilómetros al sur de Quito. Durante años se buscaron sus cuerpos en ese lugar, mas nunca fueron hallados. Después cobró fuerza la tesis de su probable entierro en una fosa común de un cementerio de Quito, pero tras varias pericias tampoco se encontró nada. Bastante golpeado, lo traía en hombros. Creo que conocía a ese compañero como Chocolate. Tenía una moto, una Yamaha, una amarilla. Y lo traían en hombros, y cuando lo botaron a hacer, se tomó. ¿Qué le habían hecho? Bueno, por señales, todo que tenía su cuerpo, le habían maltratado con garrote, y obviamente para que se hacía es porque le pusieron fundas con gas, porque se les pone fundas con gas y se aguantan la respiración. Tú le pegas, botan, y que comienzan a inhalar todo ese químico del gas. Pues, ¿tenía golpes en el estómago? Tenía en la espalda, por lo que se le veía, que le han tenido acostado, revolcado. ¿Qué gritó el hermano? Bueno, al ver esto, el hermano se levantó y dijo que cuando él salga va a buscar a sus padres. A lo que reaccionó el sargento Lejerén y le dijo narcotraficante, le dijo puchica, dice todo, y lárgate a sentar allá al fondo. Estuvo Llerena, Vadillo, Teniente Morán, 2 personas más, el coronel Barrio Negro y mi persona cuando ejercí. ¿Las otras 2 personas son agentes de la DEA? Sí, luego los dije que eran. ¿Por qué 2 agentes de la DEA en el caso Restrepo? Era la policía ecuatoriana, no trabaja con la solo trabaja mancomunada con la policía norteamericana. Las personas que nos entregaron luego las fundas en Guapolo fueron ellos. ¿Quiénes? Estos 2 agentes. ¿De la DEA? Sí, estos nos entregaron las fundas. Los agentes de la DEA, los mismos que participaron en la reunión del 11 de enero, le entregaron las fundas a Llerena aquella noche. ¿Quieres que te diga? Sí. Estoy diciendo, fueron ellos los que nos entregaron. Las fundas que nos entregaron para que... Si te gustó este video, no olvides apoyarme con tu me gusta y suscribiéndote a este humilde canal. Nos veremos en una segunda parte, hasta la próxima, dulces sueños.